Verdaderamente son días de mucha confusión, de muchas interrogantes, cuando estamos sabiendo toda la trama, todas esas confabulaciones secretas que los que se sienten dueños del planeta quieren ejercer sobre la humanidad, teniendo planes terribles, planes maquiavélicos como los que hemos venido conociendo. Por un lado, para que el sistema que gobierna el mundo tenga el control sobre todas las mentes y todos esos planes tan deshumanizados que han echado a andar, y toda la manipulación de información que existe, donde pues realmente si nos metemos a eso terminas, yo creo que temeroso, diciendo, pero si cómo esto nada más lo conocíamos en las películas de ficción. No, esta es una película de terror. Imagínate que a través de todo lo que estas personas están tramando, van a tener el control de las emociones, sentimientos, de las mentes. Van a poder modificar los sentimientos, las emociones, tu estado de ánimo, tu estado de salud. Es algo terrorífico realmente. Y máquinas que van a leer tu mente, los pensamientos, van a insertar pensamientos, van a insertar sentimientos. Se dice que el sistema 5G va a ser el verdadero sistema nervioso de la sociedad actual, etc. ¿Qué dice el pueblo de Dios? ¿Qué dice el pueblo cristiano? ¿Qué actitud vamos a tomar? Bueno, hemos de venir a la palabra y hemos de mirar lo que el Señor ya nos ha dicho. Podemos confiar en Dios y verdaderamente todo esto no es una ficción, es una realidad que los soberbios están implementando y preparando desde hace décadas, ¿no? Bien dijo el profeta Daniel, en los tiempos del fin la ciencia se aumentará. Y pensábamos, sí, la televisión, los carros. Pero imagínate a qué grado ha llegado esto. ¿A qué grado? En los 70s una computadora era del tamaño de una habitación y ahora una computadora puede estar circulando en tu sangre, la puedes traer debajo de la piel. Bueno, están poniéndosela sobre las uñas las mujeres, se decoran sus uñas y ahí piden que les pongan el microchip. Imagínense, vaya que se ha aumentado la ciencia. Antes cada 100 años aumentaba un poco la ciencia, después cada 50 años aumentaba un poco, después cada 10 años aumentaba un poco, pero ahora está aumentando cada día. Es algo increíble, amados hermanos. ¿Y qué viene? ¿Qué viene para nosotros? Y tengamos cuidado, de verdad, porque hay corrientes que dicen, hermanos, ni se preocupen, nosotros el pueblo de Dios no tenemos que preocuparnos. Antes de que vengan todas estas cosas, ya nos fuimos y todos felices. ¿Así de fácil? No. Lo que encontramos en la Biblia es otra cosa. Y de esto yo quiero hablarles en esta mañana. Para esto tomo como apertura esta porción de Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. ¿A quién le está hablando? A los cristianos. Podríamos consolarnos pensando, sí, los cristianos del primer siglo. No, los cristianos de todos los tiempos, porque algo distintivo para el pueblo de Dios ha sido la tribulación, la persecución, el rechazo del mundo. Esa sangre derramada en la cruz hace 2000 años sigue marcando una senda hasta hoy de todos los mártires del pueblo de Dios que a través de la historia han padecido y han muerto por el nombre de su Señor Jesús. Hasta hoy, amados hermanos, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño
de la segunda muerte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos enfrente? Pues tenemos que a nosotros nos ha tocado estos tiempos. Lo cierto es que el pueblo de Dios ha sufrido siempre. El Señor lo dijo a sus discípulos y nosotros no nos debe de extrañar esto en absoluto. No debe ser nada ajeno para nosotros. Hermanos, cuando tú te propones verdaderamente ser un seguidor de Jesucristo, tú vas a vivir el rechazo. Gracias a Dios vivimos en México. Hay mucha paz para los creyentes, no así en Chiapas, que es el estado más convulsionado en ese sentido. Muchos hermanos han sido perseguidos, han sido muertos, han sido despojados. En realidad México también está contado dentro de los países que persiguen al pueblo de Dios. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? En capítulo 15, versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y amado hermano, si tú dices, no, pues a mí el mundo me ama, yo no tengo problemas con la gente, sí, yo te digo por qué. Porque no te has declarado un seguidor de Jesucristo. Y como muchos, como se dice coloquialmente, se la llevan suave. Pero en el momento que tú vas a la gente, abres la Biblia, les dices que necesitan a Jesucristo y te declaras un seguidor de Jesucristo, pues vas a tener rechazo, definitivamente, y muchos no nos gusta. Pero algo que distingue a los verdaderos seguidores del Señor es este rechazo. El Señor lo está diciendo. Ahorita lo que más nos acordamos, lo que más tenemos en la mente es el anticristo, es la marca de la bestia, es que la gente debe de doblar su rodilla ante esa imagen que se va a levantar. Y tenemos que tener claridad en qué cosa es el anticristo, porque, sí, anticristo en contra de Cristo. De inicio pensamos eso, pero no. Anticristo es uno que usurpa el lugar de Cristo, que reemplaza a Cristo en la vida humana. Ese es el anticristo. Él no viene en contra declaradamente de Cristo, no, él viene tomando su lugar. Él se hace Dios, yo soy. Y Él viene ofreciendo el mundo a la gente. Y por eso dice el Señor, están en el mundo, pero no son del mundo. Y Dios nos advierte mucho que no tengamos nada que ver con el mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, se constituye enemigo de Dios. Es la oferta de Satanás. Y a la gente le encanta el mundo. Lo triste es que los creyentes también les encanta el mundo. No somos del mundo, amados. Tenemos nosotros que marcar nuestra línea y saber que estamos aquí con un propósito y una misión. Entonces, en el pueblo de Dios, todos tenemos en mente estas cosas. La marca de la bestia, el número que se va a aplicar y todas estas cosas, como lo dice aquí. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, ahí vemos el control absoluto de todos los que pisan esta tierra, un control total de este sistema o de este ser sobre cada persona. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y aquí hay más información. En la frente tiene que ver con nuestra mente. En la mano derecha tiene que ver con nuestras acciones. Entonces, ¿es literal la marca o es simbólica? Lo cierto es que está diciendo que este ser va a tener control sobre las mentes y sobre las acciones de los humanos. Antes de que pensemos que es una marca, no. Y es lo que estábamos mirando con todo lo que está ahorita, este proyecto, la nanotecnología, de la inoculación de ese famoso grafeno, de el poder que tienen esas antenas 5G. Entonces, esto es lo que ahorita le preocupa al pueblo cristiano, porque dice, estoy leyendo de 14 de Apocalipsis,
Bueno, desde el 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, les digo otra vez, más que la marca en la mente, es el control de la mente. Cuando dice en la frente, el control de tus acciones, el control de tus emociones. O sea, teniendo este ser todo este control. Entonces dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Pero miren lo que dice el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. ¿Con qué se conecta la paciencia? ¿Cómo es que esta cualidad de Dios la podemos nosotros recibir? Por la tribulación. Por la tribulación. ¿Dónde dice eso, hermano? Les invito a que vayamos al libro de Romanos, capítulo 5, y dice a nosotros: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así debe ser, así debe ser. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En otra porción dice: sino que glorificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo debe estar el pueblo de Dios? Preparado, preparado como un soldado de guerra, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no vamos con la corriente del mundo. Entonces eso nos pone de pie, parados ante un mundo que demanda razón de tu fe. ¿Por qué no haces lo que nosotros? ¿Por qué no vienes con nosotros? ¿Por qué no te diviertes como nosotros? Aún, ¿por qué no te vistes como nosotros? Todo eso son cosas que tienen que diferenciarnos. ¿Por qué no hablas como nosotros? Por esto. Tenemos que presentar con mansedumbre y reverencia. Predicando con los hermanos en Atéscal, en el sepelio de la mamita de nuestro hermano Juan, uno de los que estaban ahí, cuando yo le repartía un tratado, después de haber predicado, me dice: ¿por qué siempre están o estás confundiendo con tu Biblia a todos? ¿Por qué? Le digo: no es mi intención. El mensaje de la Biblia es tan claro como el agua. Lo que tú hablas debe ser la palabra de Dios y debe ser con toda la convicción del mundo. Y luego me dice este señor: no, dice, ¿solo confundes? A ver, dime, ¿por qué existe el Nuevo Testamento? Digo, órale, ¿que por qué existe el Nuevo Testamento? Le digo: bueno, la palabra de Dios la tenemos completa, total, cuando se terminó de escribir el Nuevo Testamento. Esa porción de la Biblia faltaba y se escribió en el siglo I. Era necesario. No es cierto. No es cierto. Se escribió por nuestra madre Guadalupe. Por ella se escribió el Nuevo Testamento. ¿No ella es la madre de Dios? Y sin una madre no existimos. ¿Cómo la ven? A ver qué contestas. Le digo: oiga, ¿y eso dónde lo aprendió? Hasta en la Biblia. Oiga, ¿y usted me puede enseñar dónde está? Claro, le puedo visitar en su casa. Y quedamos que sí. Tenemos que estar preparados. Hermanos, hoy más que nunca tenemos que estar llevando a cabo lo que Dios nos ha dicho. En 2 Timoteo, capítulo 3, 1 y 2, miren lo que dice. Ya lo hemos leído alguna vez. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Les leo esto porque todo este sistema de estos que se sienten dueños del mundo porque tienen toda la riqueza del mundo y controlan la política, controlan la religión, la educación, controlan las corrientes filosóficas que están imperando, el lobby gay, el aborto, el feminismo, lo controlan. Son hombres soberbios, son hombres malos, van en contra naturaleza, pero dice que tendrán apariencia de piedad. Cuando estoy leyendo esto, ¿saben quién me viene a la mente? Bill Gates. Está catalogado como el filántropo número 1 del mundo, el que más obras de caridad hace por los necesitados. No es cierto, pura apariencia, como lo fue igualmente la Madre Teresa de Calcuta. No se gastaba ni media aspirina para darle a un moribundo que estaba sufriendo de dolor de cáncer, sino que les decía: sufre así como tu Señor Jesús sufrió. Sufre, identifícate con Él. Y así hasta que morían. Las grandes empresas mundiales dándole millones de dólares, dizque para hacer su obra de caridad, pero ella, engordando sus cuentas en el banco, dejó cuentas con millones, miles de millones de dólares. No es cierto. Y estos hombres son los que están arriba de todo. Lo que los caracteriza es la soberbia. Se sienten dueños del mundo y por eso han hecho todo el desastre que estamos viviendo ahorita y siguen con su mente eliminando los siguientes en los niveles de la sociedad. Ahorita van los jóvenes, están enfermando, los jóvenes, los niños están muriendo. ¿Y quiénes van a morir? Pues los más débiles. Es una eliminación selectiva. Bueno, hoy nos tocó a nosotros vivir todo esto. ¿Qué tenemos que estar haciendo nosotros hoy en este tiempo? 2 Corintios 10, versículo 14. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Ese debe ser nuestro trabajo. Ese debe ser hoy más que nunca la prioridad de nuestras vidas. Hoy, porque este tiempo se acaba este tiempo. ¿Por qué digo esto? Hermanos, cuando logre este sistema globalista controlar las mentes de todas las personas, imagínense que les van a meter pensamientos e ideas totales, contrarias a Dios. Ahorita les hablas y pueden recapacitar, pueden ser alumbrados más que entre un tiempito más adelante. Acuérdense lo que la Biblia está diciendo en 2 Corintios 4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria del Evangelio de Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Ese es el objetivo con todo esto que se está viendo a través de la inoculación. Bloquear las mentes de las masas en cuanto a Dios y poder insertar ideas contrarias a Dios, de tal modo que todos van a ver de lo más normal casándose, hombres con hombres, mujeres con mujeres, de lo más normal el aborto, de lo más normal toda perversidad, aún endureciéndolos al estar mirando violencia, crueldad o ejecución de todos los cristianos, porque está escrito que este ser va a tener guerra contra los santos y los va a vencer, Y esto lo podemos confirmar cuando el apóstol Juan ve en Apocalipsis 20, versículo 4, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Quiénes son estos? Sí, hermanos, son los que se quedan en la tribulación, son esos que van a estar. La tribulación de esos famosos 7 años se divide en 2 partes. Eso es bien importante entender. ¿Por qué se divide en 2 partes? Una, y la otra es que nosotros tenemos que diferenciar bien, perfectamente bien, el día de la ira de Dios, de la tribulación. Dios, cuando nos llamó, Él no nos ofreció un camino ancho, ¿no? Con flores y todo el bienestar. No. Él nos dijo: toma tu cruz y sígueme.
Él nos ofreció, así como Él la recibió, una corona de espinas. Y no nos dijo, el mundo te va a recibir, el mundo te va a aplaudir. No, el mundo te va a aborrecer. Y por si fuera poco, que no olvidemos nunca lo que el apóstol Pedro nos escribió en Primera de Pedro, capítulo 4. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No te extrañes, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Así que, hermanos, el Señor nos ha dicho que vamos a padecer tribulación. La porción que leía yo en Apocalipsis. Por cierto, volviendo a ese punto, dice en el capítulo 2 que leíamos, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es a nosotros. No, es que viene el arrebatamiento. Cuando venga todo eso, nosotros estamos fuera, ya nos fuimos. Oh, sí. Pues qué bueno que así sea, los que creen esto. Pero lo más normal es que cuando tú te declaras un seguidor de Jesucristo, tú vas a ser perseguido por causa del Señor Jesús. Y las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5 no están fuera de lo que nos corresponde a nosotros. Dice el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Tenemos que entender que Dios permite en la vida de su pueblo estas cosas. Le sucedió en el primer siglo a los apóstoles. Recuerden, después de que el Señor se fue, ellos empezaron a predicar la palabra y de pronto tenemos a Esteban hablando con poder, con denuedo, la palabra de Dios a su pueblo, a los judíos, y lo matan. Y ahí se prende la mecha de una persecución terrible contra el pueblo de Dios. Hay dos elementos en esta parte de la vida cristiana. Hay dos elementos que quisiera comentar textualmente. La persecución viene de Satanás. Todo el daño que él quiere hacer contra el pueblo de Dios viene de parte de él. Lo dice claramente en nuestra porción de Apocalipsis. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. No nada más es, sí, los mete a la cárcel. No, dice, sé fiel hasta la muerte, porque quién sabe qué más idea el diablo de hacer daño al pueblo de Dios. Pero esto viene. Así que estemos preparados, muy preparados, porque si el famoso arrebatamiento no viene antes de la tribulación y de pronto ya están el sistema teniendo todo el control de las mentes, de las voluntades, de las emociones, de los sentimientos de las personas, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te escapas? ¿Cómo evitar esa marca en la frente o en la mano? ¿Qué vas a hacer cuando te digan, dóblate de rodillas y adora la imagen? Y ese momento que esperabas, que te hizo confiarte, que te hizo sentirte elegido. No, es que los hijos de Dios no son la niña de sus ojos, no los pueden tocar, pobre de aquel que los toca. No, sí es cierto, pero hay que mirar el contexto. Como nos dijo el Señor, a mí me persiguen primero. Si esto hacen en el árbol verde, ¿qué no harán en el seco? Entonces tenemos que entender esto.
Es el diablo detrás de todo esto, moviendo todo el sistema del mundo para llevar a cabo sus planes malvados. Decía nuestro hermano César Vidal que hubo una reunión en Sudamérica, exactamente creo en Argentina, y se reunieron los globalistas, especialmente los de la agenda del lobby gay y todo eso. Y decían, ¿por qué no ha avanzado? Estamos muy lentos en el avance de todo ese plan. Y hacían un examen. Bueno, ¿qué es lo que nos ha detenido? ¿Qué es lo que está estorbando que avancemos como se había planeado? Y analizando todo, llegaron a la conclusión que los que están estorbando hasta ese momento era el pueblo cristiano, el pueblo de Dios. Entonces, ahora los planes se enfocan hacia el pueblo de Dios para someterlos, para pues un ataque abierto ya sobre el pueblo de Dios. Una de sus estrategias es infiltrar las iglesias, desbaratar las iglesias, matar a los líderes, los más osados, los más que se están interfiriendo en sus planes, etcétera. Pues sí, es el pueblo de Dios el único que puede hacer la diferencia, nosotros. Pero si nosotros estamos en el mundo, tengamos cuidado, porque el mundo nos endurece, nos enorgullece, el pecado nos atrapa y el pecado endurece el corazón. Por eso dice Dios, ¿sabes qué? No te metas con el mundo. Y cuando el creyente no está en la iglesia, ¿por qué no está en la iglesia? Entonces, ¿el peligro cuál es? Como lo aprendíamos, su fe se debilita y la carnalidad se engrandece. Y entonces, ¿qué viene? Viene orgullo. Ya no vive por fe, ahora vive por el orgullo de ser, como dicen por ahí, por el gozo de ser, de existir, de tener juventud, qué hermoso el mundo. Y se van detrás de ese engaño vano, ¿verdad? Entonces, Satanás está detrás de todo esto, pero Dios lo permite, es el otro elemento en este sentido. Dios permite la persecución, porque a través de esto Dios descubre los corazones de las personas. Se evidencian quién es quién, ¿sí? Se va a revelar los que no son y se van a ver verdaderamente los que sí aman a Dios y están dispuestos a todo lo que venga. Así que, hermanos, tenemos que ver esto desde la perspectiva misma de Cristo. ¿Qué dice el Señor? Bienaventurados los que son perseguidos por causa de mi nombre. Eso no es la ira de Dios. Y nosotros tenemos que diferenciar perfectamente bien lo que es el mundo persiguiendo al pueblo de Dios. Es por obra de Satanás. Y todos los sufrimientos que el creyente puede tener en su vida por esta causa, diferente a lo que es la ira de Dios que vendrá sobre el mundo entero. Entonces, Dios nunca nos da una promesa de que vamos a ser librados de la tribulación. Dios nos da la promesa de que vamos a ser librados de la ira de Dios que vendrá sobre el mundo entero. Entonces tenemos que hacer esa diferencia, porque si no la hacemos, entonces estamos pensando, sí, que nosotros no nos va a tocar la tribulación. No, pues creo que la tribulación es especialmente para el pueblo de Dios, especialmente. Y por eso el tiempo de los 7 años se parte en 2. Y en la primera parte es cuando el mundo arremete contra los cristianos, y por eso toda la preparación que se está mirando a través de todo ese control que pretenden tener sobre la vida y las mentes de todas las personas. ¿Quiénes son los que no se van a dejar engatusar? El pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios está alumbrado con la luz de la verdad. Si quieren, lo podemos ver en la Biblia. Veamos Daniel 12. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que están escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos resplandecerán. Entendidos, alumbrados, los que tienen la verdad en medio de las masas. Definitivamente no son muchos, no es la gran mayoría. ¿Y por qué entendidos? Porque tenemos la luz
de Dios, su palabra, y sabemos lo que viene. La gente común y corriente no entiende ni sabe qué viene, pero nosotros sí sabemos. Imagínate que tenemos la luz de Cristo y todo lo que está sucediendo, ya la Biblia lo está diciendo, y por eso no tenemos mayor problema. Vienen tiempos de angustia para el pueblo de Dios. No es la ira de Dios. La ira de Dios viene sobre el mundo entero, pero nosotros hemos de pasar por estas situaciones de prueba. Y por eso, hasta en el último capítulo, penúltimo capítulo, dice la palabra de Dios: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, todos los malos del mundo, sin arrepentimiento. Pero lo que nos debe llamar la atención son las primeras dos pecados del hombre: cobardes e incrédulos. Y saben, hermanos, de esto, ¿quién nos puede librar? La fe de Cristo. El más temeroso, si tiene la fe de Jesucristo, puede ser el más valiente para no negar a su Señor, para no salir corriendo, huyendo, o a las primeras doblarse. Porque imagínense, arrodíllate, adora la imagen, y al lado ahí ya está la guillotina esperándote. Ahí se va a ver quién es quién. En Hechos dice: es necesario que entremos al reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hermanos, tenemos que enfocar a la iglesia hacia el reino glorioso de Cristo, tener esa mentalidad del reino, de esa gloria prometida a nosotros, y de esta forma saber que sí, es lo que viene sobre el pueblo de Dios. Hermano, ¿y qué significa eso de ser encarcelado por 10 días? ¿Tendrán tribulación por 10 días? El número 10 es un número perfecto. En realidad habla de plenitud. Puede ser que es algo que distingue al pueblo de Dios desde el principio hasta el final. ¿Y a poco no? El pueblo de Dios ha sido perseguido desde el primer siglo. Durante todos estos 2000 años. Es lo más seguro. No son 10 días literales, definitivamente. Sí, la cita que les decía de Hechos es Hechos 14:22, que vale que lo veamos para que sepamos que Dios está diciendo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y por eso les decía, distingamos la diferencia entre lo que es la tribulación, que es algo que ya Dios nos ha dicho. ¿Sabes qué? Si me vas a seguir, tú vas a ser probado. Tu fe va a ser probada. Vas a tener tribulaciones. Y hermanos, hace rato creo que no terminé de leerles el texto de Romanos 5, el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que, ¿cómo es que vamos a desarrollar esa cualidad de la paciencia? Precisamente por la tribulación, que debemos diferenciarla. ¿Qué cosa es la segunda parte de la tribulación? ¿Qué viene en ese momento? En ese momento es derramada la ira de Dios sobre el mundo. Las 7 copas de la ira. Y eso no es para nosotros, hermanos. Eso no es para el pueblo de Dios. Bien dicen algunos, a la mitad de la tribulación los santos van a ser levantados. Porque ya en la segunda parte de la tribulación ya no hay persecución, ya no hay ejecuciones de los santos. El pueblo de Dios ya fue vencido en la primera parte. Entonces tenemos que diferenciarlo. Ay, no, es que pensamos siempre en la tribulación, y pensamos automáticamente en esos 7 años, que son 2 partes, y una es diferente de la otra. Cuando viene esa persecución contra el pueblo de Dios, de hecho, lo podemos leer en el capítulo 13 de Apocalipsis, en el versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Y qué es eso de vencerlos? Ejecutados. Entonces tenemos que entender estas cosas.
Entonces, ¿por qué estamos diciendo esto? ¿Para espantarles? No, hermanos, sino para prepararles como el cuerpo de Cristo para lo que vendrá, para lo que vendrá. ¡Ay, qué miedo! Ahora ya no van a poder dormir. No, hermanos. Por eso bien dice 1 de Juan 4:18, en el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Por eso es necesario que crezcamos, que no nos estanquemos en nuestra vida cristiana. Maduremos, crezcamos. Y vamos a llevar el evangelio al mundo. ¿Saben qué pasa cuando llevas el evangelio al mundo? Te estás ejercitando, estás forjando el carácter de Cristo. Porque siempre vas a pasar por situaciones de tensión. Que si tú no estás firme en la fe, en esos momentos viene la incertidumbre, la debilidad, el temor. Y puedes quedarte encogidito, quietecito. Les digo una experiencia que tuvimos. Los hermanos Juan y Marta fueron testigos junto con Iván y Carlos. Es que cuando tú vas a hablar la palabra de Dios, hay una guerra y una oposición de parte del enemigo y un rechazo y un bloqueo total. Entonces íbamos a predicar la palabra en el sepelio el lunes. Se llega a la puerta del panteón y en ese mismo instante que están en la puerta empieza alguien a rezar, una señora. Ya las señoras como son de rezanderas. Y reza, ya se mete. Digo, bueno, ya le digo a Carlos, mira, vas a cantar 2 cantos o 3, hasta creo que quedamos que 3. Y la persona que esperábamos que nos dijera, bueno, ustedes van a pasar. No, nos dio la espalda. No, ni nos miró jamás. Y nosotros ahí estábamos. Entonces llegamos ahí y está rezando pero a unos metros estaban sepultando a otra persona con banda y el escandalazo. Digo, híjole. Y ahí no llevábamos micrófono ni nada. Bueno, entonces ya con el escándalo, pues ya la señora que está rezando se calla. Paran aquellos de tocar y esta sigue con su rezo. Y sigue, ¿qué misterio? 1, misterio 2, misterio 3, y reza. Y ahí estoy yo, a un lado está Carlos, atrás están los demás hermanos. Ya les habíamos dado instrucciones a los demás. Por aquí termino de predicar la palabra, ustedes reparten los tratados. Entonces terminaron de sepultar a aquella señora, ya vienen todos, van de salida, pero los interfiere uno de los que iban allá, pues que eran como 3, 4, como 5 hombres, y para los de la banda, y ya está. Yo no lo vi, pero les da dinero y separan los de la banda y empiezan. Entonces la que estaba rezando se calla y ya tocan su melodía, y después el otro haciendo trato ahí como para que la banda siguiera ahí tocando, y mientras que se arregla, la señora sigue rezando. Bueno, de pronto ya toca la banda otra vez. Y ya la señora, pues es la banda, mucho sonido, ya se calla. Ya yo estaba ahí tranquilo. Pero orando, hermanos, orando. Señor, que se predique tu palabra. Señor, que estas personas puedan oír tu palabra. Abre sus oídos. Señor, en el nombre de Jesucristo, ata a Satanás. Y ahí orando. Y esa es parte de la guerra espiritual. Entonces, ya termina la banda y la señora se sigue rezando. Y ahí va con sus rezos, ¿no? Sas. Y entonces en un momento pareció que ya terminaba. Y le digo, ¿me da el tiempo? Así, tranquilo, ¿me da el tiempo? Sí. Nada más termino. Nada más termino. Y se siguió rezando, agarrándose todo el tiempo del mundo. Pero al final dice, ya puedes tú seguir. Cantamos 2 alabanzas, cantamos y que empiezo a dar la palabra de Dios. Pues ahora sí fue la palabra de Dios, pues ya un tiempo corto, y ahora sí que traté de ser lo más centrado en el punto. Y hermanos, se predicó la palabra, se repartieron los folletos, o sea, al final de todo se predicó la palabra. Con esa resistencia, esa oposición, esa lucha, se predicó la palabra. No dimos marcha atrás. En un momento dado venían ideas en mi cabecita, decir, bueno, pues si no quieren, pues ellos se lo pierden. El enemigo también queriendo decir, no, pues baja la guardia, quédate tranquilo, total, no quieren, es
es su decisión de ellos. No, no, no. Venimos a predicar la palabra y vamos a predicar la palabra. Así la mujer se esté hasta la metida del sol, a oscuras, vamos a predicar. No nos movemos de aquí. O sea, yo pensando para mí, y se predicó la palabra. Gracias a Dios. Gracias a Dios que el día anterior habíamos predicado la palabra y la alabanza, pero totalmente. Y luego, hermanos, todavía antier me llama la señora y dice, queremos que vengan a traernos la palabra y esos cantos tan hermosos que cantaron. Las señoras que estaban aquí esa noche, todas quieren escuchar otra vez la palabra y las canciones que cantaron a Dios, las canciones que cantaron a Dios. Pues ahí nos tienes yendo ayer, fuimos y bendito Dios, pues ahora sí me acompañó Oliver. Y hermanos, les dimos un mensajazo, eran como 12 mujeres y 2 hombres, todas escuchando la palabra, sentaditas totalmente quietecitas y yo sirviéndome con la cuchara grande, hermanos. Pero si damos vuelta y decimos, porque dice la señora, es la levantada de cruz, digo, ¿y yo qué voy a hacer ahí? No, le digo, sí, vamos. Y hermanos, les dimos la palabra. Es una guerra. Nosotros no estamos para dar vuelta atrás, marchar hacia atrás o dar la espalda. No. Entonces, como les decía, vamos a enfrentar una situación muy difícil en la persecución. Nos vamos a poner a llorar desde el principio y nos vamos a rendir. ¿Por qué? Porque ni siquiera ahorita que tenemos oportunidad, vamos con el vecino, con las personas y nos enfrentamos a ellos con el mensaje. Y vamos a recibir rechazo, desprecio, burla, lo que fuera, contención, a lo mejor hasta amenazas, pero me estoy ejercitando, estoy desarrollando el carácter de Cristo, estoy fortaleciendo mi carácter, mi espíritu, y luego cuando veo que hay victoria, cuando yo puedo hablar la palabra y la gente me está escuchando, todo eso me hace fuerte. Lo que no me mata me fortalece, dicen por ahí, y es verdad. Ayer simplemente yo me levanté y dije, Dios, que pueda predicar tu palabra. Y me fui a trabajar. Bueno, si les hago el recuento del día de ayer, prediqué por lo menos a 8 personas y luego en la noche allá otra docena de personas, 20 personas mínimo que no conocen a Dios. Yo tuve la oportunidad de compartirles la palabra. ¿Eso qué hace en mí? Me llena de gozo, de fortaleza, mi carácter se forja más y yo estoy preparado cuando venga la persecución. Pero si no hacemos esto, estamos temblando desde ahorita antes de ir siquiera a ver al vecino y no somos capaces de abrir nuestra boca a donde tenemos que estar compartiendo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando a la hora de la hora tengamos encima al mundo persiguiéndonos? Vamos a decir, no, pues sí me voy a arrodillar. Es la guerra y vienen estas cosas. Necesitamos estar conscientes con esta mente de decir, es cierto, yo soy seguidor de Cristo, yo no pertenezco a este mundo. El mundo se nos va a venir encima, pero yo tengo que estar preparado, dispuesto a todo lo que Dios permita, sabiendo que Él me perfecciona, Él me desarrolla. Y si yo todavía como cristiano yo tengo temor, entonces yo necesito perfeccionarme, crecer, ser discípulo, seguidor de Cristo. ¿Qué pasó con el discipulado? ¿Qué han hecho con las lecciones? ¿Dónde las botaron? Desempólvenlas, repasemos esas verdades y vayamos a llevarles la palabra de Dios a todos. ¿Sí? ¿Saben, hermanos? La falta de fe, la falta de ejercitamiento de nuestra fe produce temor en nosotros. Entonces, ya lo hemos aprendido. Crezcamos en fe. ¿Se acuerdan cuando los discípulos se espantaron que se iban a ahogar en el mar? Y el Señor los dice, ¿cómo no tenéis fe? ¿Por qué están amedrentados? Entonces necesitamos desarrollar esta fe y es por el ejercitamiento en las cosas que Dios ya nos ha encomendado. Lucas 21 y versículo 28. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando estas cosas comiencen a suceder, y vaya que yo creo que ya empezaron a suceder, erguíos y levantaos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Vuestra redención, ¿qué es eso? Vuestra redención, hermanos, el arrebatamiento. Ahora sí, el arrebatamiento. Redención, rescate, salvación. Redención, este cuerpo cambiado por un cuerpo eterno. ¿Sí? Jesucristo nos promete levantarnos antes de la ira de Dios.
No antes de la tribulación, antes de la ira de Dios. Pero necesitamos fe, confianza, compromiso, lealtad, perseverancia, fiel hasta la muerte. Esa debe ser nuestro pensamiento, y no dudar del poder de Jesucristo y su autoridad. Él tiene en su mano los sellos. Él es el que los va a abrir y todo se va a cumplir al pie de la letra. No hay modo de que queramos esquivar. ¿Cómo? No. Ejercitémonos en la vida de la piedad, en la fe de Jesucristo, cargando nuestra cruz. Levantad la cabeza, porque tu redención está cerca. La persecución, el aumento de la tecnología es algo que está ya a las puertas, tocando nuestros talones. Ya estamos en este tiempo. ¿Cómo vamos a enfrentarlo? Puestos los ojos en Jesús. Y cuando tú miras al Señor Jesús, tú lo miras amándote. Tú miras su amor infinito cuando Él sustituyó el lugar que te correspondía, tomando Él tu lugar y recibiendo el juicio de tus pecados sobre Él. Esto debe de fortalecer tu fe, tu amor por Cristo, cuando tú miras el amor de Él, el precio que pagó por ti. Y que Él no nos puede fallar, Él no nos falla. Él nos ha dicho que Él nos va a librar de la ira que viene sobre este mundo. ¿Qué pasa con la persecución? Nos perfecciona, nos hace dignos de habitantes del cielo, desarrolla el carácter de Cristo en nosotros, nos santifica. Algunas veces lo he dicho, imagínate morir por Cristo. Es un privilegio que el Señor ha dado, no a cualquiera. Miren a Esteban, un hombre lleno de fe y de sabiduría, dice la Biblia. Y él conocía y sabía toda la Biblia. Les da un resumen completo de todo el proceso del pueblo de Dios hasta el momento en que se encuentran ahí, y los exhorta, duros de cerviz y de corazón, siempre están resistiendo al Espíritu Santo. ¿A quién no mataron nuestros padres? Y ustedes dieron muerte al santo, al dador de la vida, lo mataron. Y ellos crujían los dientes. Esteban solito, contra no sé cuántos había ahí, venciéndolos. Y Dios le da un honor a Esteban, solamente digno de esos hijos de Dios que lo aman, que lo conocen, que no temen dar la verdad a una costa de su vida. Gozosos la entregan. Veo el cielo abierto y a Jesucristo a la diestra del Padre, mientras todos arremetían contra Él y lo mataron. Hermanos, no tengo la menor intención de infundirles miedo o temor, sino de prepararnos para esto que viene. Y si tenemos temor, es un indicativo de que no hemos desarrollado el carácter de Cristo. ¿Quién necesita discipulado? Porque si ya te sentaste aquí en el discipulado, tienes las lecciones, tienes las notas, repásalo. Afirma esa enseñanza, ve y busca a quién enseñarle, a quién compartirle. Debemos de estar hoy más que nunca activos proclamando a Jesucristo y creciendo y perfeccionando ese amor de Cristo en nosotros. Termino con el versículo de 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor, en el amor de Cristo no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿De dónde? De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ¿hay temor en tu corazón? Mira, no es que no seas salvo, si eres salvo. Lo que pasa es que no has crecido. Como decía nuestro hermano Juve que está aquí. ¿Sí está aquí Juve? Así aquí está Juve. ¿En qué punto se paró tu crecimiento espiritual? Entonces hay que retomar. No nos sentemos en nuestra comodidad y nuestros laureles. No, hermanos, el tiempo es corto ya. Miren, hermanos, no pasamos el 30, cuando ya el sistema que tiene el poder del mundo tenga todo en control. No lo pasamos. Miren ya dónde estamos. Agosto, ya vamos a la mitad de agosto, se va a acabar ya el 21, entramos al 22 y la ciencia sigue corriendo y todos los planes de estas gentes siguen llevándose a cabo. Así que, hermanos, tenemos que estar lavando nuestras mentes para que el enemigo no nos conforme al mundo, y eso se hace con la palabra de Dios y en la comunión de los santos y adorando a Dios, que seamos esos únicos que saben adorar al Dios verdadero. Y gracias a Dios por la iglesia, porque si no fuera por ello,
Estamos en nuestra casita solitos ahí, aislados. No. Aquí nos animamos, nos edificamos, nos retamos, nos desafiamos y Dios nos aconseja y nos dice qué tenemos que estar haciendo. Amén, hermanos. Bien, pues vamos a terminar con una oración. Padre Santo, bendito sea tu glorioso nombre. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos das instrucciones, nos dices las cosas que han de venir y la forma en que hemos de conducirnos, prepararnos y enfrentar lo que venga, Padre Santo. Señor, tú lo has dicho, tu profesión tú la manifestaste al mundo, tú diste testimonio y eso valió para que tú fueras crucificado. Nosotros debemos dar testimonio, nosotros debemos de estar proclamando el mensaje de las buenas nuevas. Y mientras hacemos eso, tú estás forjando en nosotros tu carácter, Señor. Hazlo, Dios. Levanta tu pueblo, Padre, porque vendrá el momento en que seremos probados y los que no son de Cristo van a ser expuestos y evidenciados, pero los que estamos en ti, Señor, seremos probados hasta la muerte. Tú dices que seamos fieles hasta la muerte. Señor, que tú seas glorificado en nuestras vidas, en vida o en muerte, pero que tú recibas la gloria y la honra, Padre, y que se haga tu santa voluntad en tu pueblo para gloria tuya, puesto que tú eres fiel y verdadero y nos espera esa vida eterna en las mansiones celestiales, porque así fue la promesa de nuestro Señor Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar y voy a venir por ustedes para que yo, donde yo esté, ustedes estén conmigo. Padre, bendito seas. Glorioso Señor, bendito seas. Te esperamos, Señor, ven pronto y mientras tanto nosotros estamos haciendo tu santa voluntad aquí en la tierra. Sí, Padre Santo, por Cristo Jesús oramos y te damos las gracias. Amén.